consigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil, un placer acompañarlos con esta, más que conferencia, esta charla. Este año 2024 se celebran 100 años de la edición primera de La Vorágine, una novela capital en la historia de la literatura colombiana y en la historia de la literatura latinoamericana. Todo un hito literario. Y retrata esencialmente el llano, al que dedica la primera parte de la novela, más o menos, por ponerle cifras aquí como Boris, un 25% del texto, y luego segunda y terceras partes dedicado a la selva. Vamos a ir adelantando con la ayuda de Félix algunas gráficas, fotografías, fragmentos que nos servirán para ir entendiendo. Dale a la primera, por favor. Hacia atrás, la otra, que por ahí tenemos otra hacia atrás, exacto. Un retrato del autor. Por ahí en los años, él nace en 1888. Esto es sobre los 25, 30 años, un poco antes de la edición de su novela. ¿Dónde nace Rivera? No nace en el llano, en eso hay que hacer como un paralelo con Gallegos, que escribe las grandes novelas sobre el llano en su época, Doña Barba y Cantaclaro, que era caraqueño. Rivera era del Huila. Uno va a encontrar quizás los datos de que era de Neiva y en otras fuentes que era de otro municipio llamado San Mateo. Y la historia es sencilla, no hay confusión posible porque él efectivamente nace en la zona rural, a unos 15 kilómetros de Neiva, en un sitio que se llamaba San Mateo, viniendo su señora madre de Aguascalientes, la hacienda familiar, hacia la capital para que le atendieran el parto. Se adelanta por alguna dificultad y nace en San Mateo, que es un caserío cerca de Neiva, es la capital del departamento del Huila. Y hoy encontrará uno que San Mateo se hizo municipio y desde 1943 se llama Rivera. Se nombró el municipio por su ilustre hijo, entonces ahora es el municipio de Rivera, Huila. Entonces vamos a encontrar que José Eustacio Rivera nació en Rivera, Huila, que es, o para algunas fuentes en Neiva, porque era jurisdicción en ese entonces. Nace en Rivera, Huila. Algo que puede señalar un parecido y un interés sobre el tema llano-selva es que Rivera está geográficamente en un valle del Alto Magdalena de unos 500, 700 metros de altura, tierra caliente, muy caliente, y Rivera o San Mateo está de un lado el río Magdalena, el gran río de Colombia, y de otro la cordillera oriental. Y si uno subiera a la cordillera oriental va a estar frente al Caquetá y un poco abajo de la Sierra de Macarena y del territorio del Meta. Y siempre esos territorios despertaron en Rivera un gran interés, porque no es llanero, pero sí tenía mucho la fascinación por el Caquetá y el llano que encontraba apenas transmontando la cordillera. Rivera sale, estudia inicialmente con los curas y tiene dificultades, lo expulsan por indisciplina y finalmente se va para estudiar en la capital de la República, en Bogotá. La familia de Rivera era una familia empobrecida de hacendados que tuvieron mucho dinero en otro tiempo y por lo menos el padre de Rivera iba quedándose sin dinero. Una familia, en aquel entonces Colombia partida en dos, liberales, un poco hacia las ideas de izquierda y conservadores hacia la derecha y muy religiosos. Rivera era parte de una familia conservadora y tuvo entre sus tíos, su abuelo, etcétera, dirigentes regionales de alguna importancia dentro del Partido Conservador. Hay que, bueno, por anotar alguna otra cosa, era el quinto de 11 hijos, murieron 3 muy pequeños y una un poco más grande y tenía solamente
un hermano varón y sobrevivían 6 hermanas. Y hay que entender que él se cría en la finca, lo que lo hizo cazador, pescador y navegante del río Magdalena. O sea que el Rivera que luego llegará al llano y a la Amazonía sabía pescar, cazar y sabía también manejar una canoa, una balsa. En Bogotá le toca empezar a trabajar para mantenerse y es becado y entra a estudiar Derecho. Y empieza desde el 1907 a publicar, con 18 años apenas, sus versos y a participar en los certámenes poéticos de entonces, que son los llamados Juegos Florales. Por primera vez, según se dice, mientras establezca lo contrario, publica en 1907 un poema llamado Águila Andina. Y se cuenta, estos son poemas de arte mayor, pero se cuenta que él improvisaba décimas e improvisaba coplas. Fue tercero en los Juegos Florales de Tunja y siguió haciendo poesía. Hay que resaltar una cosa, hoy conocemos más al Rivera novelista de La Vorágine que al Rivera poeta, pero La Vorágine se edita en 1924 y Tierra de Promisión, su libro de sonetos, de poemas, se edita en 1921 y ya venía escribiéndolo desde 1909-1911. En 1911 habla en una carta que tiene listos 168 sonetos y dice después en otra, voy a citarlo, publicaré pronto mi poema en 100 sonetos, titulado Tierra de Promisión. Son descripciones de esa tierra, entre paréntesis él coloca el Caquetá y el Casanare, que solo conozco en imaginación. Dese cuenta, él está escribiendo, adelantemos Félix, él está componiendo, él está haciendo, hacia adelante, por favor, retrocedimos, dale. Está componiendo de una tierra que no conoce, pero está haciendo poemas por el mero interés. Y en algunos sonetos y primeros poemas uno encontrará que los leones de Rivera no son los pumas porque tienen melena. Hay un poco de fantasía ahí en esos hechos, pero él va construyendo eso. ¿Cuál es el llano de entonces? Este es el presbítero Cortés de Madariaga, que se recorre Río Negra, Meta y Orinoco con una comisión del gobierno y hace una de las primeras descripciones que uno no sabe si Rivera conoció de la ruta. Y más o menos la ruta que hizo Rivera, que hizo Cortés de Madariaga, de Santa Fe, Bogotá, al Piedemonte y luego a Puerto Barrigón y embarcarse en el Meta, es la misma que en otro momento hará Rivera. Adelantemos, Félix, por favor. Este es el Casanare de entonces, este es de la Comisión Coreográfica de mediados del siglo XIX, donde se ve el Meta tomada desde Orocué, cerca de la antigua Misión de los Llanos. Es una tierra de frontera, una tierra alejada de los centros de poder, adelantemos por favor Félix, donde está lo indígena y lo ganadero, lo mestizo de la actividad ganadera de los hatos, al lado de la presencia de los grupos indígenas. Rivera pues sigue haciendo, muchas veces no los escribía, los declamaba, se los dedicaba a la gente y no tenía una versión escrita y los iba corrigiendo al paso. Sus sonetos de Tierra de Promisión. Esa es la segunda edición que él pensaba hacer un volumen 1 para incluir los 168 sonetos que tiene listos, pero resultan ser solamente 55 sonetos en Tierra de Promisión. Adelante, Félix. ¿Cómo escribe él? De dos formas específicamente. Los versos, el soneto clásico de versos en decasílabos, ahí tenemos un ejemplo en pantalla, y el soneto modernista, más avanzado para entonces, de alejandrinos, de versos de 14 sílabas. Voy a leérselo hacia atrás, por favor, aunque ustedes pueden hacerlo desde allá, pero me atreveré. Escuchemos cómo maneja él el tema y las figuras, y cómo desde el oído mío, atrevido, se parece eso, por ejemplo, al Alberto Arbelo Torrealba de los primeros años, del primer libro de su música de cuatro. Cerca del ancho río que murmura, en las arenas que el cernir rescalda, vela el caimán, cuya rugosa espalda
parece cordillera en miniatura. Viendo nadar sobre la linfa pura, lustroso pato de plumaje gualda, como túrbido grano de esmeralda, agranda el ojo entre la cuenca dura. Pérfidamente sumergido un rato en la líquida sombra, de repente aprietan sus mandíbulas al pato. Entonces flota la dispersa pluma, abre un círculo enorme la corriente y tiembla, sonrojándose la espuma. Vamos a leer el otro ya, también arte mayor, donde él es muy difícil adjudicarle fecha de creación, pero hay algunos que él publicó en otros medios periodísticos de entonces, independientes, esos la tienen, pero estos dos no la tienen. Yo me atrevo a pensar que son ya cuando él conoce el llano, lo que enriquece su poesía. Vamos a leer el segundo. No olviden que era el pescador. La resaca se extiende como fino damasco, donde brillan los oros de la luz que despunta. Aquí, bajo las frondas que el yaguadual descoyunta, pescadores alegres machacamos barbasco. Y de las atarrayas al ruidoso chubasco, bocachicos y pejes, el pavón, la corunta, van boqueando dispersos, pero el agua los junta y la fila plateada se recuesta al barranco. Irgiendo moribunda las aletas dorsales, rasga la sardinata los sonoros cristales, y cuando se voltea bajo el rayo del sol, se enciende como un cirio el rubí de la escama, y entre peces flotantes esa trémula llama contagia las espumas de un matiz tornasol. Ustedes juzgarán el peso, la hermosura, el uso de recursos, el vocabulario, que no es para nada vocabulario regional, aunque sí se introducen voces como la corunta, la sardinata, el bocachico, el peje, pero hay otras pues del más fino castellano, rescalda, y la audacia de las metáforas, muy impresionistas también, por decirlo de otra manera. Vela el caimán cuya rugosa espalda parece cordillera en miniatura. Entonces, él va construyendo, ahora sí adelantemos, va construyendo esa imagen del llano que seguramente en ese momento ya conoce, porque hay que decir que él empieza a estudiar Derecho entre 1912 y 1916 en la Universidad Nacional de Bogotá. En 1916 conoce el llano, viaja repitiendo esa ruta que les hablaba, Santa Fe, ya Villavicencio, y una hacienda en los llanos de El Meta, donde con sus amigos Vázquez ya se adentra en la llanura, sigue cazando, narra por ejemplo una cacería de dantas un poco adelante de Villavicencio, en una montaña a la que se refiere, y llega al hato de Barrancas, que quizás tenía un poco ese aspecto. ¿Qué hace Rivera? Está descubriendo el llano también como motivo literario, que no lo habían hecho antes, sino muy escasas voces y sin resonancia, como esta novela de José María Samper, Martín Flores, ubicada en Casimena, en Casanare, del 1800 a finales, y los relatos como Excursiones por Casanare del padre Daniel Delgado, también a finales del siglo XIX. Hay otros registros también de viajeros, como un paseo al río Meta de Miguel Triana, donde empieza a descubrirse y a describirse un pueblo como Orocue, y hay fragmentos en que, fíjese cómo lo literario es antes real, por lo menos en este caso, cómo los tenderos de Orocue estafan a los indígenas, sálivas o guajivos, cómo abusan de su poder económico y siempre terminan estafándolos. Esa es una de las quejas que se hace mucho antes de que Rivera siquiera conociera el llano, la estafa de los indígenas. Orocue es un poblado muy curioso, puerto sobre el río Meta, tuvo comunicación por barcos de vapor y barcos veleros y barcos a palanca y bongos a palanca y cangalete con Ciudad Bolívar, con Arauca, y tuvo casas comerciales. Por lo menos muchas eran de ciudadanos venezolanos y otras de alemanes. Este es Francius, un comerciante alemán que escribió las memorias de la época, más o menos coetáneamente con la residencia
que más tarde veremos, de Rivera en Orocue. Pero Real, da la Costa, que es algo que a los barineses les sonará mucho, Juan Bautista de la Costa tuvo también agencia en Orocue. Speidel, Francius y otros. Vamos adelante. Esta es de las primeras fotografías que se conocen de Orocue, esas memorias, ahí está la calle de Orocue y los datos y la insistencia del maltrato de los indígenas. Ya empieza, junto a las plumas de garza, las pieles de caimán, la zarrapia y otras cosas, a exportarse también el caucho. Este relato de Jorge Brisson, un ingeniero, 1800, a finales de siglo, es bien interesante porque aquí vamos a encontrar el hato donde se centra la acción llanera de la vorágine. Allá aparece como hato grande, en realidad era mata de palma, y vamos a encontrar un personaje que inspira al viejo Subieta, que es el dueño del hato, que es, voy a leerlo, el señor Oropesa, es venezolano y dueño de unas 8 a 20 mil cabezas de ganado. Y ahí más adelante, en el relato de Brisson, una descripción del personaje, de ese dueño de hato, muy curioso, muy cerrado. Fundó su hato en 1856 y desde entonces no ha salido sino una vez o dos, hace muchos años, hacia Arauca. No conoce ni el Meta siquiera, ni el cerro, y nada afuera a excepción de las inmediaciones de la casa. Ese es el retrato que hace Brisson de ese personaje que después Ramón Oropesa, dueño del hato de Mata de Palma, que después Rivera va a ubicar como el Subieta, el dueño del hato. Estos son otros viajeros, Mossans, de 1910, nos estamos arrimando más al tiempo de Rivera. Ahí vemos, por ejemplo, algunos de los medios de comunicación, de navegación por el Meta y el tipo de población. Estas fotografías las toma él cerca de Orocue. Hay también que hablábamos con Luis Mendoza, un atrevimiento literario interesante en esa época de un sacerdote español, andaluz, el padre Fabo de María, y él escribe una novela, varias, pero una de esas, El doctor Navascués, y la llama Novela de costumbres casanareñas, y pone a hablar, digo yo que una mezcla de andaluz y llanero, a su personaje, que dice: los guates siempre me han atragantado. Son bichos de pelaje raro que no se aclimatan más nunca en la llanura. Es una desgracia vivir abajo, porque cuando lo de arriba barren, nos cae toda la basura. Ese es el lenguaje muy curioso y muy interesante. Hay una buena descripción del joropo, hay parte de unas coplas en su registro, no sé. Hay otra de las novelas, Corazón de Oro, y hay otra que tiene origen, aunque no lo nombra, en Orocue, pero es evidentemente la descripción de Orocue. Quizás esos elementos, eso es una inferencia, una conjetura, los conoció Rivera. Estos son, atrás por favor, ahí, llanos orientales. Un periodista empieza a hablar del llano, de las garzas, etcétera, y entre varias de sus quejas sobre 1910 está de que, voy a leer, es un fragmento en la segunda columna, de un escaso vecindario como el de Orocue, hace poco se fueron 98 gomeros. O sea, ya hay un éxodo registrado de la población llanera hacia el caucho, a buscar vida con el caucho. Lo registra Carriazo. Un año después, esto es muy interesante y se le ha dado un nuevo valor, una fuente venezolana, Samuel Darío Maldonado, va haciendo censo de los caucheros en un tránsito que hace de la Esmeralda hacia abajo por el Orinoco y va nombrándolos y anotando cuántos peones tienen. Y ustedes verán allá en el sitio de Puerco Espín, a mediados de la tabla, a Arturo Cova con 16 peones caucheros. Curiosamente también está Funes, ¿no? Ahí en dos establecimientos en ese listado, y hay más, pero aparece el nombre de nuestro personaje, Arturo Cova en Puerco Espín con 16 obreros. Si comparamos esa cifra con la de otros establecimientos, no era un cauchero pobre, tenía bastante gente a su servicio.
Samuel Darío Maldonado, gobernador del territorio de Amazonas para ese entonces, en el 2011. Mientras tanto, en Orocué se están dando los elementos que él tiene registrar después. Hay un escándalo, un denuncio contra el juez de Orocué, sale en el tiempo de la época. Hay naufragios cada rato en el río Meta. Y fíjense que quien corresponsal y avisa por telégrafo se llama José Nieto en 1914. José Nieto es la persona que va a buscar a Rivera en Bogotá y a otorgarle poder para hacer la sucesión de aquel dueño de hato, Ramón Oropesa, en Mata de Palma. Entonces Orocué se vuelve el sitio al que Rivera va, ya como abogado graduado, a representar a un grupo de interesados al mando de este señor José Nieto, en la sucesión de Ramón Oropesa. Él descubre o entiende, intuye en Orocué que no tenía la razón José Nieto y su grupo, sino que más bien era la viuda de Oropesa, Josefa Esteves de Oropesa, quien tenía razón, y cambia de bando de apoderados y va a representar es a la viuda y no a la parte de José Nieto. En ese Orocué de entonces hay ciertos personajes que también Rivera retoma en la novela, como Julio Barrera Malo, se llamaba así el personaje real, que convierte Rivera en la vorágine Narciso Barrera, pero este es Julio Barrera, el personaje blanco que exhibe un tigre muerto junto al padre Antonio Luis Arreudaré, que viaja por el Bichada. Ese es un periódico de la época, y ahí está el malo, el antagonista, el que muere devorado por los caribes en la vorágine, Julio Barrera. Adelante. Vamos a alternar la historia con la lectura de otros sonetos. Por ejemplo, corneando el fresco matorral, arranca partidos gajos que al testuz entrega, y azotando el ijar, la cola juega como un cordón indócil sobre el anca. Es el toro peleando o dispuesto a pelear. Luego asoma a la altísima barranca, tiende lento los ojos por la vega, y la humeante nariz de pronto riega un grato olor en la mañana blanca. Lo envuelve el sol en su vislumbre de oro, solemnemente lo contempla el toro, y al ver que con gradual prolongamiento su móvil sombra en el gramal se estampa, al golpe de un bramido con su aliento inciensa las novillas de la pampa. Y este otro, que es un poema de espanto, digo yo: la casa llena de hongos y de esparto, vetusta rinde al paredón ruinoso, envejece el portal y en el verdoso suelo persigue arañas el lagarto. La carcoma termina su reparto, duerme en la viga un búho silencioso, y de noche, con eco pavoroso, muge una vaca lóbrega en un cuarto. Después arde el entierro. En el oscuro rincón la llama azul tiembla en el muro, pasos entre la sombra. Con lejano rumor rezan fantasmas lastimeros, y cuando el alba eclipsa los luceros, sale huyendo una niebla por el llano. Esa realidad poética se contrasta con la realidad vital del autor, que sufre muchos inconvenientes en Orocué. Y el personaje del que hablamos, Julio Barrera Malo, se convierte en un mercader, es denunciado y finalmente es asesinado por los indígenas del Bajo Bichada. El Eco de Oriente, un periódico que se editaba en Villavicencio, registró la noticia: fue asesinado en el Bajo Bichada el conocido comerciante de esa región, señor Julio Barrera Malo. Yo no sé si me gusta hilar delgado, pero yo creo que de alguna manera el editor le dio un vuelco a la noticia, porque abajo escribió como independiente: el llano está de plácemes, Fausta noticia. Yo me digo que eso fue perfectamente intencional y le dio la vuelta qué tipo de personaje sería el que generó esa reacción.
El llano está de plaza. Fausta noticia. La versión guajiba, Sicuani de la muerte de Barrera, es que como nadie quería tener la culpa como individuo, todo un grupo en una tribu lo asesinó y todos y cada uno le pegaron su lanzazo, flechazo, macanazo, lo que fuera, para que nadie individualmente tuviera responsabilidad. Todos a una, como Fuenteovejuna. Y fíjense que en la novela, de otra manera o paralelamente, Barrera muere comido por los caribes, devorado por los caribes. El registro de 1916, su visita al llano, hace que Rivera se encuentre con motivos para su poesía y con motivo para su prosa en La Vorágine. Varias de las escenas claves de La Vorágine se las encuentra él aquí. Una específicamente es la muerte de un hermano de los dueños del hato, donde lo reciben, de los Vázquez, en los cachos de un toro, en los cuernos de un toro, que él describe en la carta de su primer viaje como un toro cebú. La raza de estos toros es de cebú y cada ejemplar parece nacido de búfalo y elefante, tan grandes y fornidos son. Uno de esos toros mató al hermano mayor de los Vázquez, se le vino encima por entre un pajonal tupido y con la cornamenta tan enorme como mis brazos lo engarzaron por la quijada y lo desmontó del caballo, llevándolo en alto por sobre las marañas más de 1 milla. Fíjense que después está la escena en La Vorágine en que el toro cornea a Millán. Cuando Millán intenta colearlo, lo engarza por la quijada al agacharse, lo pisa, lo decapita y se lleva la cabeza por el llano, y nunca los compañeros y antagonistas en esa vaquería logran encontrar la cabeza y trasladan en un chinchorro viejo finalmente solo el cuerpo. Fíjense de dónde arranca ese momento y esa visión de ese primer viaje que él hizo. Vamos a seguir. Hay unas confesiones acá, bueno, para no hacerlo muy largo, no sé. Fíjense el principio del soneto 14 de la primera parte, Tierra de Promisión, tiene un prólogo que es un poema, una primera parte que se refiere como a la selva, una segunda a los cerros y la tercera al llano. Pero en estos de la primera parte encuentra también uno sus toques, y me gusta sobre todo esa confesión del primer verso: soy un hijo del monte. Ahí está también presagiando ese yo he sido cauchero, yo soy cauchero de algún capítulo. Voy a leer solamente la primera cuarteta. Soy un hijo del monte, por su sitio más fresco busco, siempre cantando, la sonora colmena, y en las grutas silentes mi garganta se llena de panales nectarios y de almendras de cuesco. O sea, ya hay elementos de la tierra plana que él va incorporando en su poesía. El primer soneto es una descripción de una cacería de una danta también. Ya de noche, los 2 tercetos sacuden la maraña tupida, los perros dan medrosos aullidos, a la danta rendida le devoran el vientre con titánica brega, y al tornar silenciosos por las breñas oscuras, perfumando sus pieles, todo el monte les riega una gran tufarada de piñuelas maduras. Los frutos criollos, maestro Guillermo, ahí están las piñuelas maduras, el kiribijure que uno conoce está, lo llaman en otras la piñuela. Fíjense cómo aparece ahí también. Entonces, dense cuenta de todos los sonetos que hemos leído, y eso no solamente pasa en esa muestra, sino en todos los 55, no hay personajes humanos. Son escasos las referencias a personajes, porque casi todos están concentrados en la fauna y el paisaje. Esa es la descripción poética esencial. Hay algunas menciones a la raza, a los indígenas, alguna enamorada también, y unas pocas a el llanero, pero no es el común. De los 55 sonetos, yo creo que por lo menos 51 para nada tocan lo humano, es solamente la descripción de paisaje. Yo he dicho y pensado, pero es una conjetura que uno podría novelar en algún momento, que el tiempo que estuvo Rivera en Orocué, en esas lides de abogado, que fue entre abril de 1918 y febrero de 1920, un año bastante largo, era el mismo tiempo
en que por allí pasó y estuvo Emilio Arévalo Cedeño. Y yo no creo que haya sido nada raro. Orocué era en esa época y sigue siendo aún un pequeño pueblo. Quizás en algún momento tuvieron contacto, se conocieron y se escucharon, porque la época coincide. Él estuvo varias veces en Orocué, de eso habla en su autobiografía y eso está debidamente documentado durante la misma época en que estuvo Rivera. Rivera era un corregidor nato como Alberto Arbelo y hacía versiones y reversiones. La vorágine, más adelante la veremos, la corrigió muchas veces. Los sonetos no se ha encontrado, por ejemplo, ese registro, pero hay algunos pasados en limpio como ese. Esa era la caligrafía del maestro Rivera. Su tierra de promisión promete en 1921, oigamos eso, promete por publicar un volumen 2 de Tierra de Promisión, un drama llamado Juan Gil, ese se conoce y ahora está publicado, y en preparación un tercer volumen de Tierra de Promisión, o sea, cuántos sonetos nos perdimos sobre el llano, Los Escarabajos, Las Arrepentidas, El Virrey, que son dramas, y Los Cantos, poesías diversas. Rivera viene a morir en 1928 y nada de esto, ni siquiera Juan Gil, se publicó, se editó. Todo lo cobijó, lo cubrió la vorágine en 1924, pero ninguno de esas otras obras es conocida, salvo Juan Gil, que está incluida ahora en publicaciones. Y démonos cuenta de los avatares de Rivera. Ahí vemos en Eco de Oriente, el periódico regional, un aviso de 1918, Orocué, noviembre. Ganaderos, absténgase, no lo leo pues, de comprar ganado al señor José Nieto, porque ese ganado es mal habido y pueden incurrir en un delito. Eso lo publica en un periódico regional. No le vayan a comprar a ese pícaro de José Nieto, quien fue quien lo trajo en primera instancia al llano. Pero fíjense cómo llega eso hasta la prensa regional tan escasa de circulación en todo el tiempo. La primera edición de La Vorágine incluía una cosa muy curiosa para aquel tiempo en las novelas de América y del mundo, que era acompañarse de fotografías. Tenía 3 fotografías que han dado mucho que hablar ahora. Esta es una de ellas. Dice Arturo Cova en las barracas del Guaracú. Arturo Cova, doctor José Eustacio Rivera, autor y protagonista de la novela hispanoamericana más leída hoy en el continente americano, La Vorágine. Esta foto fue tomada por la Madonna Zoraida Ayram, que es otro de los personajes, y está o Arturo Cova o José Eustacio Rivera en su chinchorro. Nunca se acaba de establecer quién es, si el cauchero personaje real del que habla Samuel Darío Maldonado, o es Rivera, o es otro compañero de destino. Él, en la segunda edición, quita las fotografías y agrega más bien unos mapas. Las otras 2 fotos son del cauchero Clemente Silva. Se ha descubierto que son postales brasileñas de Manaos de las caucheras. Esas 2 postales sí están identificadas, que no son Clemente Silva, seguramente. Y este es el original de La Vorágine, que reposa en la Biblioteca Nacional de Colombia. La Vorágine empieza a escribirlo al regreso de Orocué. Él llega a Bogotá, le ha comprado un ganado a unos ricos ganaderos de Orocué, a los señores Reyes. Ellos no le han cumplido con el negocio y se va a buscarlos y a demandarlos a Sogamoso, que era distrito judicial que cobijaba el llano, y desde allá es cuando empieza a escribir La Vorágine, desde abril del 22 de 1922, y escribe en Río Negro, Orinoco, Guaviare, Guainía, ojo, Caciquiare y Amazonas. O sea, parte de la novela no se escribió siquiera en territorio colombiano, sino en territorio de ustedes, territorio venezolano y en territorio brasileño, si uno le cree al autor. Vemos aquí algunos fragmentos corregidos y la cantidad de tachones. Pues lo tengo ahí porque refiere nuevamente la estafa de los tenderos de Orocué a los indígenas. Es un comentario. Esas son también las acciones de él. Bueno, Rivera, ya es el Rivera de finales de su vida, ya un Rivera más maduro, un Rivera más crecido,
que después de editar la novela y someterse a todo tipo de polémicas sobre la calidad de los versos, sobre la inspiración, sobre todo, después entra a trabajar y en noviembre de 1923 es secretario de una de las comisiones de demarcación de límites entre Venezuela y Colombia. Eso le permite conocer a Venezuela y conocer al Orinoco. Él hace parte de una comisión de la que sufragaba los gastos Venezuela precisamente, integrada entre otros la Comisión Segunda por Melitón Escobar, Justino Garavito, que tiene la orden de demarcar la línea entre Atabapo y Guainía y el apostadero del Meta en las bocas del Orinoco. Entonces, Rivera se viene por la vía de Barranquilla, La Guaira, Trinidad y luego Ciudad Bolívar, por el Orinoco arriba, y empieza a trabajar en la comisión. Algunos de los documentos que se conocen aquí del lado venezolano aparecen firmando actas de la comisión en San Fernando de Apure y luego otros en San Fernando de Atabapo. O sea que Rivera volvió a conocer al llano y conoció el llano venezolano. Estuvo por lo menos hasta San Fernando de Apure desde Ciudad Bolívar y luego bajó. En algún momento, por falta de apoyo, renuncia a la comisión, pero sigue navegando solo o con un grupo de indígenas en Puerto Carreño, de Puerto Carreño para arriba. Llega a Maipures el 10 de diciembre y a San Fernando de Atabapo el 20 de diciembre de 1922. Y ahí se vuelve a encontrar con los integrantes de la comisión y se mete él por el Guainía arriba a conocer también. Los venezolanos que integran la comisión son, no sé si ustedes creo que conocen estos nombres, el médico Méndez Llamosas y el doctor Manuel Tiberio Arreaza, con los que él establece conversación, hace amistad y conserva el nexo y correspondencia existe de él. Él regresa a San Fernando de Atabapo, trabaja allí, delimitan la línea fronteriza y en mayo de 1923 rinde el informe, todos, el informe conjunto colombo-venezolano, y se va hacia el sur. Va a Orinoco arriba, va por el Caciquiare, va por el Guainía y a mediados de julio llega a Manaos. Sale por el Amazonas al Atlántico, regresa por el Atlántico, pide en algún momento su equipaje y sus perros de cacería que están en Ciudad Bolívar, los guardados, y regresa a Barranquilla en septiembre de 1923. Entonces hay todo un recorrido por esa tierra, por el Orinoco y el Amazonas. El padre Ricardo Sabio, del 1930, conoce los personajes de la vorágine como la Madonna, por ejemplo, y él transcribe un corrido anónimo, El Cauchero. O sea, hay construcciones literarias ya populares sobre el tema de las caucheras. Y uno empieza a encontrarse los personajes en otros relatos. La Madonna Zoraida, la turca, Nasira Saba de Barrera Malo, la esposa de Barrera, tenía también como un burdel en algún momento. Dorothy Mills, una viajera inglesa, se queda en Puerto Carreño afiebrada y dice así: yo tomé la fiebre con la resignación de la impotencia hasta que en un momento se hizo demasiado para mí y en Carreño tuve que pasar una noche en tierra y dormí metida entre mucha mercancía heterogénea en la tienda de una dama siria de vida ligera a quien le simpaticé porque conocía su pueblo natal en el Líbano y me atendió con ruda benevolencia. Hay un anexo de este libro que es el fotográfico y ahí está la Madonna de Rivera, cuyo nombre real era Nasira Saba de Barrera Malo. Esa es la personaje. Bueno, yo creo que además de todo, ese reconocimiento del hecho poético de Alberto y el novelístico de Rivera y el novelístico llega hasta acá, a Albarinas, de Alberto Arbelo Torrealba, y muy pronto, en 1933, 9 años, escasos años después de la primera edición de la novela, ya aparece el personaje en unos versos que ustedes conocen de Alberto Arbelo Torrealba,
se toparon los vaqueros, muertos de sol los caballos, hermano, a tierra bien sola, a vida tan dura, a vida bien dura, hermano. Y termina, a vida bien dura, hermano, el cauchero Arturo Cova le dijo a Santos Luzardo. También unos muy pocos años después de la edición del Cantaclaro y de Doña Bárbara. O sea, 24 al 29 de Doña Bárbara, y esto está en 1933. Ya están incorporados al imaginario llanero esos dos personajes. Y en Glosas al Cancionero se incluye también el personaje Arturo Cova en la dedicatoria al doctor Santos Luzardo, a Florentino Coronado, a Juan Parao, a Arturo Cova, a Martín Fierro, a Santos Vegas, a don Segundo Sombra, a todos los grandes corazones que palpitan en los libros de América, Alberto Arbelo Torrealba. Ahí está nuestro Arturo Cova. Y también en una de las glosas, démosle adelante por favor, adelante. Otra, la siguiente. En otra de las glosas vuelve a aparecer con la copla de cabeza, se toparon los vaqueros, muertos de sol los caballos, hermano, a tierra bien sola, a vida bien dura, hermano. Y ahí vemos el remate de la última cuarteta. Su luto y su letanía, lejos pone el tarotaro, horizonte en desamparo, sol guapo, paja bravía. Se quiebra impávido el día en espejismo lejano, y con su dolor arcano, con voz que en selva se arroba, le contesta Arturo Cova, a vida bien dura, hermano. O sea, ahí está asimilado el personaje. Hacia atrás, ahora sí, por favor. Gracias, Félix. Usted es un hombre clave. ¿Otra más? Listo. Entonces vemos que el personaje se extiende, no solo llega hasta Arbelo, sino a muchos otros en toda América. Y se olvida de algún modo lo poético. La tierra de promisión queda a un lado, esos sonetos quedan a un lado, y los tapa definitivamente, los borra del gusto de la gente el gran éxito de La Vorágine. Pero hay alguno muy conocido por los colombianos especialmente, que dice: atropellados por la pampa suelta, los raudos potros en febril disputa hacen silbar sobre la sorda ruta los huracanes de su crin revuelta. Atrás dejando la llanura envuelta, en polvo alargan la cerviz enjuta, y a su carrera retumbante y bruta simbran los pindos y la palma esbelta. Ya cuando cruzan el austral peñasco, vibra un relincho por las altas rocas. Entonces paran el triunfante casco, resoplan roncos ante el sol violento, y alzando en grupo las cabezas locas, oyen llegar al retrasado viento. Entonces ya es una obra que merece el reconocimiento, démosle feliz, merece la admiración de todos, porque tiene un contenido excelso realmente. Sí, podemos leer, bueno, sereno de humildad, la tarde gasto en rodear el potrero y la cañada, al trote desigual de la vacada suena la seca amarillez del pasto. Braman luego las crías en el vasto corral ante la puerta reforzada, y las vacas les tienden la mirada con un anhelo maternal y casto. Ya cuando acaba de morir la lumbre, siente el ganado ignota pesadumbre, y echado en melancólica postura, advierte en el ápice del cerro, con agudos clamores, un becerro da el toque de silencio a la llanura. Fíjense que el lenguaje aquí se enriquece cada vez más, y dijera uno, se allanera cada vez más, se acerca más al territorio. Pero definitivamente la expresión poética, la expresión literaria en verso, el poeta Rivera se rinde ante el poeta novelista y cesa su producción. No hay conocimiento de que después de La Vorágine él siga escribiendo sonetos u otro tipo de versos. Y a mí me llama la atención, volviendo a Alberto Arbelo Torrealba, y es que esa simpatía por el personaje Arturo Cova yo la atribuyo al hecho de que yo sé que ustedes conocen barineses. Su padre fue cauchero y su tío. En su curiara, mi tío por el Orinoco bravo azogue en alma cauchera corrió amores y chubascos. O sea que él tenía, Alberto Arbelo, un conocimiento cercano de esa epopeya de las caucherías. Lo tenía en su tío y lo tenía en su padre.
El destino es así, uno jamás sabrá qué otros sonetos se perdieron de Rivera sobre el territorio y qué otros hubiese escrito si el destino le hubiese dado un poco más de tiempo o qué otra novela. Pero de todas maneras, ese hombre de Neiva se acercó al corazón de la llanura y lo puso en sus versos y en su novela. Muchas gracias. Y cantar, contigo siempre cantar, y reír, contigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil,